El doctor Gonzalo Guzmán Coraita es el titular de Salta Transparente, viene bregando desde hace mucho tiempo para que los salteños podamos conocer cuánto ganan los jueces de la Corte de Justicia de Salta. Muchísimas presentaciones, en este caso han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahora hay una suerte de dictamen de una fiscal que está diciendo que sí, que los jueces tienen que informar. ¿Es así esto, Gonzalo? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias. Sí, es así, efectivamente. Un dictamen que se presentó hace pocos días en el expediente en la Corte Suprema de la Nación. La procuradora ante la Corte, la doctora Laura Monti, que es quien lleva en su despacho todas las causas constitucionales que no tienen que ver con las cuestiones penales, emitió un dictamen que es el paso previo al dictado de la sentencia, ¿no? En su dictamen es muy claro, digamos, habla de arbitrariedad, de que la Corte de Salta se ha manejado con arbitrariedad al rechazarnos el amparo por el cual pedíamos nosotros tener acceso a los sueldos de los jueces de Corte, una cuestión tan sencilla que incluso debería estar publicada en las páginas de la propia Corte, ¿no? Que uno pueda descargar el recibo de sueldo de los jueces de Corte, como sucede en una provincia, no te voy a hablar de ningún país escandinavo, ¿no? Del Chaco. Vos entras hoy a la página del Chaco, al Poder Judicial, y puedes descargar los recibos de sueldo de todos los jueces que integran la Corte de esa provincia. Bueno, el dictamen... Y uno supondría, Gonzalo, que los jueces, por el espíritu de sus cargos, digamos, por la naturaleza del cargo, son quienes deberían estar bregando por la transparencia de absolutamente todo, ¿no? Efectivamente, digamos, ellos son los guardianes de esto, ¿no? De la Constitución. Ellos son los guardianes de la Constitución, los que deben bregar porque cada uno de los derechos y de las garantías que están en nuestra Constitución sean realmente no letra muerta, sino algo tangible, algo que podamos beneficiarnos y vivir los ciudadanos, ¿no? El acceso a la información pública, la transparencia son materias pendientes de nuestra provincia, de todos los poderes y principalmente del Poder Judicial, que me animo a decirte con conocimiento de causa que es el poder más opaco que tenemos hoy por hoy en la provincia de Salta, ¿no? Que cuando argumentan o no te quieren contestar, digamos, ¿con qué fundamentan no querer transparentar cuánto ganan? Sí, todo este periplo empezó en febrero del 2020, antes de la pandemia, una nota, una presentación en la mesa de entradas dirigida al entonces presidente de la Corte, Guillermo Catalano. Le preguntábamos en esa nota tener acceso a la información sobre cada uno de los recibos de sueldo, los ingresos, describiendo los ítems remunerativos y no remunerativos de los jueces de Corte. La respuesta fue insólita, nos dijo que no había obligación de informar porque no estaba reglamentada en la provincia la ley de acceso a la información pública. Esa fue la respuesta de la oficina de Guillermo Catalano. No firmó él la respuesta, la firmó su secretaria, pero digamos con indicaciones seguramente del presidente de la Corte, que en definitiva, digamos, una respuesta insólita. Cualquier estudiante de Derecho de primer año sabe, o cualquier ciudadano, que los derechos que están en esta Constitución no necesitan ser reglamentados para poder ser ejercidos, ¿no? Y la transparencia es un pilar de la democracia, es parte del sistema republicano que los actos sean públicos. Sobre todo en la justicia. Exactamente, y en la justicia. Porque en definitiva, cuando no hay transparencia en los otros poderes, uno recurre al de la justicia, entonces hay como un valor más supremo, para decir de alguna manera. Todos son supremos, pero en este caso es más supremo el valor de la justicia. Exactamente, sí. A mí me impresiona la situación en la que estamos, digamos, que tengamos que llegar a la Corte Suprema, y que sea la Corte Suprema la que eventualmente en un fallo le diga a la Corte, señores, ustedes no pueden negar información, la tienen que brindar, si se lo pide el ciudadano, la tienen que publicar en Internet. Yo creo que si la Corte se ha interesado en este tema, hablo de la Nación, es porque tiene, digamos, un interés institucional en fijar postura con respecto a la transparencia en el ámbito del Poder Judicial, ¿no? Y quizá con este mensaje, que sea del fallo a la Corte de Salta, sea un mensaje también para las Cortes provinciales del resto de las provincias, ¿no? Es decir, tienen que seguir la línea que está siguiendo la Corte Suprema de la Nación hace varios años, que ha implementado políticas de transparencia, de datos abiertos. En el ámbito federal uno puede ingresar y conocer las declaraciones juradas de los jueces. Sí. Ahora, independientemente, Gonzalo, de esto que ellos plantean, digamos, en esta una respuesta, y coincido con vos, la palabra es insólita. ¿Por qué se supone que no quieren que se sepan cuánto ganan? Son hipótesis, yo supongo. Yo supongo que hay razones... ¿Qué se puede especular? Porque no hay otra forma. Digamos, en la que no pueden dar explicaciones de cómo están integrados los sueldos.
Los jueces de corte tienen la particularidad de que cumplen otras funciones que no son jurisdiccionales, a diferencia de otros jueces de otras cortes provinciales, como por ejemplo forman parte del Tribunal Electoral, cumplen una función dentro del Consejo de la Magistratura, de la Escuela de la Magistratura, y por esas funciones entiendo yo que cobran sobresueldos, que hay una remuneración extra que cobran, violando lo que dice la Constitución en su artículo 63. Te iba a preguntar dice, eso, sí, si esos cargos, digamos, si están constitucionalmente, digamos, contemplados. No, la Constitución prohíbe que los funcionarios públicos tengan sobreasignaciones, sobresueldos, remuneraciones extraordinarias, lo prohíbe en su artículo 63. Yo creo que por ahí pasa la cuestión de por qué ha puesto especial empeño la Corte de Salta en no darnos información sobre sus sueldos, ¿no? ¿Tienen obligación de presentar declaraciones juradas? Sí, tienen la obligación. ¿Y están presentándolas? Están presentándolas. No hice un monitoreo en los últimos meses. Han habido movimientos en la Corte, algunos jueces que han sido nuevamente designados, que tienen que presentar nuevamente declaraciones juradas. Pero sí, las presentan en la Escribanía de Gobierno. El tema es que no la publica la Escribanía de Gobierno ni tampoco la Corte, a las declaraciones juradas. Están en un libro de protocolo de la Escribana de Gobierno de la provincia, es decir, en las órbitas del Poder Ejecutivo, debiera estar publicada por el Poder Judicial en las páginas de la Corte de Justicia, ¿no? Eso es lo que corresponde. La realidad es que si vos querés como ciudadano tener acceso, tenés que presentar una nota, sacarle fotocopia a ese libro de protocolo y demás. Digamos. A partir de este dictamen de la fiscal federal que nos mencionabas, ¿cómo sigue esto? Bueno, ahora la Corte tiene que dictar su fallo, puede seguir o no el dictamen, no es vinculante, pero digamos, ya la Corte, digamos, le ha dado un movimiento que no es muy habitual, llegan un montón de casos todos los días a la Corte Suprema y ella, en su facultad discrecional que tiene, que se llama el certiorari, ella elige qué casos conocer y qué no. Ya el hecho de que le haya pedido en su momento, varios meses atrás, a la Corte de Salta que remita todos los antecedentes en formato papel, ya marcaba un indicio de que había un interés en decir algo al respecto, ¿no? Y luego, bueno, remitirlo a la Procuración emitir un dictamen, ya hay indicios de que algo va a suceder. Esperemos que en los próximos, a la brevedad, no tiene plazo la Corte, pero esperemos que a la brevedad haya un pronunciamiento, ¿no? O sea que si se pronuncia la Corte, inmediatamente tienen que publicar, ¿no? Sí, yo si fuese miembro de la Corte de Salta, yo publicaría ya, digamos. Porque esto ya le suma descrédito. Sí. Y aquí te quiero llevar, Gonzalo, si me permitís, a tu condición de abogado que ves el funcionamiento del Poder Judicial independientemente de este tema vinculado al secreto de los sueldos. Si tuviéramos que ponerle un título de película sería El secreto de tu sueldo, no de tus ojos, ¿no? Como aquella película. Pero ¿cómo has visto esto que pasó desde la designación de López Viñal, que, digamos, pasó lo mismo con la doctora Teresa Ovejero, pero esto último que llamó la atención de una suerte de doble vara, que deciden aplicar con un criterio constitucional para que pueda seguir en su cargo la doctora Teresa Ovejero y el doctor López Viñal, pero cuando el doctor Gonzalo Mariño y el doctor Pfister piden que se le aplique el mismo criterio, le dicen que no. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, realmente es escandaloso. La palabra, digamos, yo creo que es la más adecuada para describir esta situación, porque efectivamente, como decís, Indio, hay una doble vara en esta cuestión. La Constitución se reformó en el 2021, no se incorporaron cláusulas transitorias por expreso pedido de los convencionales que respondían al gobernador, que tenían la mayoría agravada ahí en esa convención, lo que hubiese ahorrado todas estas discusiones y demás. Como sucede, toda convención tiene que establecer, mediante normas que regulen el tránsito de una norma a otra, con cláusulas transitorias, decidir cómo, por ejemplo, se van a computar los mandatos, para que no haya, digamos, las voces que hoy se alzan y dicen que Gustavo Sanz tendría la posibilidad de un tercer mandato, por ejemplo, ¿no? La Constitución se reformó con respecto al tema de la edad de los jueces, que se deben jubilar a partir de los 70 años, pero no aclaró nada con respecto a los jueces que habían jurado con la anterior Constitución. Y, digamos... Que es en definitiva, lo del doctor Ovejero y el doctor López Viñal le aplican la anterior Constitución. Para ellos se aplicó la anterior Constitución. Ellos, se terminó su mandato, tenían que volver a la actividad privada si la tenían, o no sé, digamos, empezar una carrera, o si estaban en edad jubilatoria, jubilarse. Pero, digamos, ellos se ampararon
y aplicaron retroactivamente la norma de la Constitución a su favor, se los designó nuevamente, y a estos jueces que plantearon un amparo y que obtuvieron en primera instancia una medida cautelar favorable, se les dijo: no, señores, ustedes no se les va a aplicar el criterio que nosotros nos autoaplicamos. Claro. Para ustedes claro, sí. rige la nueva Constitución, cosa, digamos, que realmente es motivo de escándalo, ¿no? Es motivo de escándalo. La Corte además ha sido juez y parte en ese caso, porque resolvió el caso sin apartarse, habían sido recusados. Digamos, todos los justiciables tienen el derecho de ser juzgados por un juez imparcial, y con el hecho solamente de invocar un temor fundado de falta de imparcialidad, el juez tiene que apartarse. Eso lo ha dicho la Corte Suprema, lo surge del Pacto de San José, Costa Rica y demás. No se han apartado, resolvieron anular todo lo actuado, dejar sin efecto esa cautelar, y en un plazo récord, menos de 24 horas, rechazo in limine de un amparo, ¿no? ¿Eso tiene instancia de apelación por parte del doctor Mariño y el doctor Fischer? Sí, por supuesto. Tienen la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema a través del recurso extraordinario federal, que otro filtro que tiene el justiciable si quiere llegar a la Corte Suprema. Quien concede o no el recurso extraordinario federal es la Corte de Salta. Claro, digamos, tiene una estadística que en el 99,99% de los casos, en los últimos 10 años, ha negado los recursos extraordinarios federales, lo que obliga a tener que ir mediante un recurso directo, que es el recurso de queja, que se plantea ya de manera directa cuando a uno se le rechaza el recurso extraordinario federal. Esto es un poco lo que pasó con el caso de Santo Clemente Vera, ¿no? El caso de las turistas francesas. Sí. En esa sumatoria que decís, del descrédito, digamos, el caso ese, que fue un verdadero tirón de orejas, lo hemos hablado en este programa. Sí. Que la Corte Suprema le dijo: señores jueces de cortes, justicia salteña, hicieron mal los deberes desde el primer momento, digamos, ¿verdad? Tienen que dictar un nuevo fallo. Realmente, digamos, si uno se pregunta por qué el Poder Judicial no tiene confianza, la gente no siente confianza, es por estas cosas, ¿no? Por estas doble varas, esta opacidad, esta falta de integridad que tienen, digamos, la justicia de Salta. Pero cuando hablo de la justicia de Salta me refiero a la cabeza, ¿no? A la Corte de Salta. Sí, que en este caso, digamos, porque hay jueces probos, digamos. Sí, hay jueces probos. Hay jueces probos en Salta, realmente, pero bueno, lamentablemente no son todos. Tenemos excelentes funcionarios en las primeras instancias. Y además, el problema es la Corte. Sí, y en este caso, digamos, hay como una suerte de burbuja en la que, digamos, están envueltos. Entonces uno no sabe si es una burbuja de impunidad o simplemente no importa. Digamos, aplican la famosa ley de Julio Grondona de la AFA. Todo pasa. Y bueno, y si pasa, pasa, y si los ciudadanos no ven y critican, digamos, con mayor razón, ¿no? Yo te invito a cualquier ciudadano a recorrer el segundo piso donde está instalada la Corte. Vamos a encontrar una fila larguísima de puertas con el cartelito secretario letrado y demás. Así como se acrecentó la Corte de Salta y tiene 9 miembros, son secretarios letrados que se han designado en los últimos años, sin concurso. Te van a sorprender los nombres. Muchas veces está una hija del ex gobernador Urtubey, digamos, como secretaria letrada de Corte, sin atravesar un proceso de un concurso. Así como ella, cerca de 30 secretarios letrados existen hoy en la Corte de Salta sin haber atravesado un concurso, que es lo que dice la Constitución, ¿no? Que todo funcionario debe someterse a un concurso público de antecedentes a la hora antes de acceder a la función, ¿no? Bueno, Gonzalo, te agradezco mucho haber venido. No, al contrario, muchas gracias. Hasta cualquier momento, muy amable. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo aquí a las 8 de la noche. Que tengan muy buenas noches.